aquí en esta transmisión en vivo. Estamos en Los Periodistas, aquí en La Octava, y le damos la bienvenida al doctor Jean-Marc Gavasto. Él es asesor internacional en emergencias en salud de la Organización Panamericana de la Salud. Y pues gracias, doctor. Bienvenido aquí a este espacio informativo. Muy buenas tardes, estimados Álvaro y Alejandro. Gracias. Doctor, pues bueno, hay como muchísimas preguntas que queremos hacerle, pero pues yo creo que dado lo que se ha anunciado en México en las últimas horas, la primera pregunta obligada es si usted se ve o ve a México ya volviendo en corto plazo a esto que se ha llamado la nueva normalidad. ¿Usted lo ve prudente? ¿Ve prudente que México se empiece ya a incorporar a una nueva normalidad? Lo que estamos observando en el país es que es un conglomerado de muchos estados con un mosaico de escenario muy diferente los unos de los otros. Los estados más afectados obviamente son la Ciudad de México, en general el Valle de México, Baja California, el estado de Tabasco, Quintana Roo y otros más que, como usted lo puede observar en las presentaciones vespertinas, el país se está pintando de rojo, por lo tanto estamos en una fase exponencial de transmisión comunitaria sostenida. Para este efecto se están tomando y se han tomado unas medidas desde el momento del escenario 2 y con mucha anticipación, contrario a lo que se ha observado en otros países. Por lo tanto, México siempre tuvo un paso adelante para mitigar los efectos de esta epidemia en el país. Ahora entramos de plena cara, de plen pie, en el escenario, la fase 3 de epidémica, y por lo tanto el gobierno, hasta el señor presidente, ha pasado un mensaje que podríamos considerar de alentador para que la población que ha sido muy afectada vea por fin el fin del túnel. Y es un mensaje también alentador para el personal de salud que estuvo al frente de todo el proceso desde un inicio. Estamos hablando de los preparativos que han iniciado en enero. ¿Qué significa eso? Que nos estamos preparando para enfrentar la fase exponencial que va a ocurrir en estos días, no solo el Valle de México, sino los otros estados que van a entrar también en esa fase exponencial. Y el mensaje que se está pasando es no bajar la guardia, que sí va a llegar el momento en el cual la curva, por fin, y los indicadores van a estabilizarse y esperando prontamente bajar. Pero este momento no ha llegado todavía. Los indicadores están en rojo y tenemos que confortar todas las medidas de mitigación para frenar la transmisión del virus de persona a persona. Lavado de mano, sana distancia y quédate en casa. Y si las medidas se van a levantar, se van a hacer de manera paulatina, escalonada, categoría por categoría, estado por estado, y deberemos mantener la guardia y también mantener todas las actividades de vigilancia, de sana distancia, y también mantener estos servicios esenciales para que en vez de COVID nuestra sociedad, nuestra comunidad no se muera de enfermedades crónicas asociadas con la hipertensión, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, entre otras. Doctor, le habla Álvaro Delgado y yo le pregunto, si las medidas que se están tomando es para prepararse para la parte exponencial de la epidemia, quiere decir entonces que no se ha domado la pandemia, como dice el presidente López Obrador. Yo creo que el presidente está dando un mensaje, como lo acabo de mencionar,
alentador. No se desesperen, vamos a enfrentar, y también lo mencionó, la fase más difícil de la epidemia. Y ahí se está dando un norte que en un momento dado, sí, y de manera paulatina, gradual, escalonada y sobre la base de indicadores que nuestro director general, el doctor Tedros, director general de la OMS, ha definido en 6 puntos. El control de la epidemia, o sea, disminuir el número de nuevos casos, disminuir el número de personas en situación grave que ocupen las UCIs, las unidades de cuidado intensivo, disminución del número de muertos. Después, la suficiente capacidad de respuesta, o sea, mantener la capacidad de recursos humanos, de equipamiento, de tratamiento, de soporte, de camas disponibles para atender eventualmente un incremento y luego la reemergencia de casos en el país o en los estados. 3. Mantener la capacidad de detección en la comunidad y también en grupos vulnerables, que son los que están más expuestos a esta epidemia. También, y eso es fundamental, aún regresando al trabajo, manteniendo, estamos hablando de trabajos esenciales, imprescindibles, por los cuales es una necesidad para luchar contra la pobreza, entre otros, mantener la sana distancia en el lugar de trabajo. También reactivar los controles para que de un estado que empiece a sanearse no se importe casos de otros que están en la fase exponencial o desde países de afuera. Sabemos que hay 2 focos importantes de la región, Estados Unidos de un lado y el Brasil por otro lado. Y para finalizar estos puntos, que la comunidad esté perfectamente consciente y mantenida informada sobre la situación y sobre los riesgos y que colabore con la fase de transición hacia la nueva normalidad, cuyas fechas están todavía por definir. Doctor Jean-Marc Gavastó, usted es el representante de la Organización Panamericana de la Salud y de alguna manera usted se ha vuelto uno de los rostros a nivel internacional de lo que está sucediendo en México. Yo le he leído entrevistas pues en prensa internacional, una de ellas, por cierto, en El País, que me llevó a mí a tomar la decisión de no buscar obsesivamente una mascarilla, y lo cual personalmente le agradezco. Pero hay una de estas publicaciones, The New York Times, que da a conocer, dice que de acuerdo con sus datos, habría en la Ciudad de México 3 veces más muertos que los que la autoridad está reportando, 3 veces más, pero lo dice de esta manera, dice que la autoridad de la Ciudad de México ha tomado la determinación de ocultarlo, porque incluso pues hay personas que lo han dicho, dice New York Times, y han sido despedidas. ¿Usted qué opina de esta versión? Nosotros como institución nos basamos en evidencias. Eso es el fundamento de nuestra cooperación técnica, para lo cual tenemos un mandato de las Naciones Unidas en el marco del Reglamento Sanitario Internacional. Sobre esta información de prensa, yo creo que tanto la doctora Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, y el subsecretario, el doctor López-Gatell, han contestado. Por lo tanto, al momento en el cual las más altas autoridades del país y las autoridades competentes han contestado y que no hemos visto ninguna retroalimentación o reacción por parte de estas mismas canales, nosotros no tenemos que opinar sobre un hecho, sino alentar nuevamente, fomentar, no bajar la guardia y reforzar las medidas de vigilancia epidemiológica que se deben instaurar y que se están cumpliendo en este país. Doctor, a estas alturas de la epidemia en México de COVID-19, ¿cómo evalúa usted las medidas que han tomado las autoridades desde el inicio
y hasta el día de hoy, y aún las que han perfilado hacia adelante? Acá ya nos expresamos sobre los escenarios 1 y los escenarios 2. Este país fue el primero de la región en reaccionar a la primera alerta. Este país fue el primero en implementar el diagnóstico a través de una tecnología molecular recomendada por la OMS. Este país inmediatamente ha activado los comités nacionales de seguridad en salud de un lado y muy rápidamente el Comité Nacional de Emergencia. Se han creado los comandos de operaciones de emergencia, tanto en salud pública como a nivel federal, y lo hemos expresado, han logrado contener en un inicio la introducción de casos importados con un diagnóstico muy preciso, el aislamiento de los pacientes y el rastreo de los contactos para aislarlos y monitorearlos. Cuando los primeros casos comunitarios aparecieron de manera focalizada, se declaró oportunamente la fase 2 y, contrario a lo que suele ocurrir, no fue localizado por estado o por municipio, sino a escala nacional, con una serie de medidas alrededor de la jornada de la sana distancia y, entre otros, al cerrar los colegios. Fue el primer país en tomar estas medidas mucho antes de que pasemos a una transmisión comunitaria sostenida. Hemos expresado con nuestro representante en varias oportunidades nuestro satisfacción ante el manejo de la fase 1 y de la fase 2. Eso ha dado tiempo al país, uno, prepararse mejor y dos, observar a lo que sucede actualmente en los otros países, tanto como absorber la carga de la enfermedad al momento de la fase 3, como en analizar y tomar lecciones de los inicios de procesos de desconfinamiento gradual que se está observando en Europa en particular. Entonces, para decir de cómo vamos a responder ahora, estamos justamente ante la prueba de fuego y vamos a ver juntos es asunto y causa nacional de cada uno de nosotros en contribuir en la contención de este evento y su control gradual nuevamente. Vamos a observar y ahí sí vamos a ver la resiliencia de los sistemas y servicios de salud para contener el COVID. Hasta el momento vemos con la ampliación de camas, con la reconversión de los servicios de salud y que no estamos desbordados, que por el momento hay suficientes camas y camas de unidad de cuidado intensivo disponibles en los dos estados más afectados, que es el Valle de México. Doctor, ya los mexicanos sabemos y ustedes también se han dado cuenta, y esta pandemia ha evidenciado que somos un país muy diverso, geográficamente a veces separados, y pues hay mucha diversidad en este país, pero también, así como se está anunciando una apertura, pues entramos por razones geográficas, también se está anunciando una reapertura sectorial, por ejemplo, en construcción, en minería y en las automotrices. Específicamente, pues la construcción, porque reactiva rápido la economía, la minería porque pues genera riqueza inmediatamente, y automotrices pues porque tenemos una exigencia de los socios de Estados Unidos y de Canadá para echar a andar en conjunto la economía. ¿Usted ve sabiduría en que se abra la construcción, las automotrices y la minería en el corto plazo? El reto es simple. Podemos continuar manteniendo la economía y en el caso contrario estaríamos provocando muertes por pobreza. Y por otro lado, ¿cómo actuar para mantener estos esfuerzos en sanidad? O sea que no,
el punto de inflexión es muy, muy, muy delicado y no hay receta mágica para identificar en qué momento podemos o debemos reactivar la economía, que es vital para todo el país. Sabemos que hay microempresas, una actividad ahí informal en la calle, y por otro lado hay enormes, grandes empresas multinacionales que deben continuar de trabajar o mantener una actividad mínima y vital. Este punto de inflexión, ningún país lo ha determinado con precisión, sino que nos tenemos que basar sobre los dos indicadores sanitarios, de un lado, para aflojar las medidas y permitir el regreso gradual a los trabajos y a los trabajadores esenciales, y por lo tanto evitar que eso provoque una segunda oleada de coronavirus. Por lo tanto, todos los indicadores sanitarios y económicos estarán seguidos diariamente, informados a la población para que todos juntos, y si hace falta un reconfinamiento debido a una segunda oleada, que sea lo más rápido posible y ante unos servicios y un sistema de salud preparado para atenderlo. Ese es el desafío al cual nos vamos a confrontar cada uno de nosotros, y sobre todo los responsables políticos y sanitarios que van a tener que tomar la decisión. De ahí, anoche en la vespertina se han trazado algunas líneas que requieren un poco más de precisión, pero les puedo asegurar que estas líneas se van a tomar en toda conciencia y responsabilidad. En ese sentido, doctor, el semáforo para la reactivación de las actividades es una buena idea, por una parte, y por otra parte, ¿cree usted que pueda ser posible que los niños, particularmente de la educación básica, puedan regresar a la escuela antes de que concluya el plazo del ciclo escolar? Eso, entonces, no hay nuevamente un modelo que haya funcionado con certeza, pero la mayoría de los países, estoy viendo en Europa, han definido colores. Voy a dar un ejemplo y mi acento me delata. Francia ha partido mi país en dos, una zona verde y una zona roja, incluyendo el área de París, y que mantienen estas medidas, ¿no? Y aquí observo que tenemos 4 colores que van en la misma dirección que otros países también han adoptado, porque es la única herramienta que nos permita una reincorporación gradual a la sociedad, a un nuevo modelo de vida, a una nueva normalidad. Eso tenemos que estar muy conscientes que vamos a tener por un largo tiempo un antes y después de la crisis coronavirus. Lo que falta considerar o completar dentro de este esquema en 4 semáforos son los indicadores que nos van a permitir mantener un estado en rojo, pasarlo a naranjo, pasarlo al amarillo y luego al verde. Ojo, un estado que entre en amarilla o verde, en un momento dado puede regresar al amarillo, al naranjo y el rojo. Es por la razón por la cual que necesitamos mantener ambos indicadores y sobre todo los sanitarios para tomar estas decisiones y no volver demasiado rápidamente a un reconfinamiento que sería fatal para ambos, los pacientes, la población de un lado, y también para las empresas que tendrían que nuevamente entrar en un modo de confinamiento y de trabajo esencial. Sabemos que es usted un hombre muy ocupado, doctor. Yo le hago una última pregunta muy rápido. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que va a retomar sus giras, que pues está pensando ya en ir pues a echar a andar la economía, porque lo que está pensando hacer es ir a una de sus obras más grandes, que es el Tren Maya. Pero este asunto se ha politizado mucho
y en algún momento o en varios momentos o muchas veces se le ha llamado al presidente irresponsable y se le ha querido acusar también de, pues, de mandar mensajes equívocos a la población. Y sí hay políticos que los han mandado. Ahí está Bolsonaro, por ejemplo. Eso lo digo yo, no necesariamente lo tiene que decir usted. Pero yo le pregunto a usted, el comportamiento de las autoridades de salud, usted ha dicho, ha sido bueno y ha respondido a la emergencia. El comportamiento político de la autoridad mexicana, que a veces manda un mensaje tan duro como el de la autoridad de salud, ¿cómo lo siente usted? Vamos a emitir la misma recomendación que se está dando a la comunidad mexicana. Conserve la sana distancia y lávese las manos. No tengo otro comentario que hacer. Es el lema tanto de la Secretaría de Salud, sino que también de nuestra organización, porque lamentablemente son las únicas herramientas que tenemos para frenar la transmisión de la enfermedad en el país y finalmente en el mundo. Pues ha sido un privilegio que nos haya acompañado aquí en Los Periodistas para los radioescuchas, los televidentes, los usuarios que nos ven a través de YouTube. Le damos muchísimas las gracias y ojalá que volvamos a charlar pasado el tiempo para hacer otra evaluación de lo que ha sido esta epidemia terrible de COVID-19 en México. Muchísimas gracias, fue un gusto y será un gusto también regresar con vosotros. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes.